Bueno, buenos días a todos. Me emocioné con esa hoja de vida. Es un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias a Pablo, a Víctor por la invitación. Y para comenzar, yo sé que estamos en un momento muy particular del sistema de salud de Colombia, no es necesario recordarlo, pero queremos traer a ustedes algunos de los retos y de especialmente las oportunidades y las posibilidades que desde la industria de tecnologías en salud que represento tenemos nosotros todos los días. Sin más, creo que es con esta, supongo, por así. ¿Cuáles son? Vamos a empezar en primer lugar con los desafíos, pero yo creo que esta conferencia tenga más bien un ánimo optimista, a pesar de que todos ustedes que trabajan en el sector salud de nuestro país, pues ven más que nubes negras y más que razones para un poquito estar descorazonados. Sin embargo, yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir hoy es de que hay oportunidades, hay posibilidades para que a partir de las tecnologías y especialmente de las tecnologías digitales podamos ser más eficientes, más seguros, más organizados, indudablemente más rentables también y tener una mejor experiencia y unos mejores resultados en salud para los pacientes, que es en últimas aquello a lo cual estamos dedicados. Y entre los retos, con una visión de industria, yo pertenezco a una empresa italiana, lo vamos a ver al final, una empresa europea que es una de las líderes mundiales en desarrollo de soluciones de software y soluciones digitales para salud. Hemos visto que estos tal vez, hay muchos más, pero pueden ser estos los principales retos. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el eterno tema de la interoperabilidad de los datos, con los problemas cada vez más apremiantes en relación con los desafíos de seguridad, especialmente, y de privacidad de la información, con esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Todos sabemos a partir de finales de 2022 este asunto de las inteligencias artificiales generativas nos está creando realmente o empezando a dar idea de los grandes desafíos, pero especialmente las grandes oportunidades que existen para usar ese tipo de tecnologías en salud. Finalmente, esto llegó para quedarse. Un tema importante que se deriva del anterior, pero que no es únicamente desencadenado por lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, y que es especialmente apremiante en todos los países de nuestra región, es el reto de la equidad. Y es un asunto del que cada vez estamos más pendientes, no solamente en nuestro sistema de salud colombiano. Toda esta discusión de la reforma, como ustedes lo saben, nos ha llevado a todos a pensar en lo equitativo, en el real problema de la accesibilidad a los servicios, y nos vamos a dar cuenta que las tecnologías digitales también nos comportan tanto amenazas para que esos problemas de accesibilidad y equidad se agraven como oportunidades para poder resolverlos. Y finalmente, otro, diríamoslo así, dolor de cabeza que tenemos todos los días, y es el cumplimiento normativo y regulatorio. Avancemos entonces. ¿Qué pasa entonces con la interoperabilidad? Como ustedes saben, estamos hablando entonces de información muy compleja. La información en salud, todos lo sabemos ya, es tremendamente compleja. Tenemos imágenes diagnósticas, datos no estructurados, datos genómicos, datos de laboratorio, datos bien estructurados, pobremente estructurados, y entonces ahí vamos a tener siempre como punto de partida que la información en salud es terriblemente compleja para poder hacerla interoperable. Para eso tenemos los estándares, pero aún así tenemos grandes problemas en la consistencia de los estándares. Ustedes saben que tenemos HL7, hemos empezado a estar en el mundo de FHIR y tenemos otros estándares que nos permiten de algún modo comunicar mejor los diferentes sistemas, pero aún así tenemos todavía muchos retos con la consistencia de los estándares. Somos muchos proveedores, muchos sistemas legados, sistemas de arquitecturas anteriores que probablemente no son interoperables, y tenemos que a veces hacer bastantes maromas, por decirlo de algún modo, para poder hacer interoperabilidad entre estos sistemas. Finalmente,
Tenemos grandes restricciones de costos en cuanto a la implementación de soluciones de interoperabilidad. No son proyectos económicos y entonces ahí encontramos otra barrera para poder llegar a nuestros clientes en el caso de nosotros como industria y plantear proyectos en los cuales el retorno de la inversión de ese proyecto de interoperabilidad realmente se compadezca con los costos directos en los que va a incurrir el cliente. Tenemos por otra parte algunas claridades, pero también deficiencias en el cumplimiento normativo en lo que tiene que ver con interoperabilidad. En muchos países de la región yo tengo visibilidad pues, de todo lo que sucede en los diferentes mercados de América Latina y en el grado de avance de los diferentes países en relación con interoperabilidad. Aquí estamos unos centímetros más avanzados que lo que han hecho en otros países, otros nos llevan bastante ventaja, pero sí tenemos bastantes disparidades y desafíos en lo normativo. Y finalmente, pues está el eterno tema de la resistencia al cambio, del cambio de los paradigmas, de las ventajas o desventajas de compartir información, de las reservas que tenemos o tienen los equipos clínicos o los equipos de nuestros clientes en compartir datos, en de identificar adecuadamente los datos, en hacer que estos datos que siento como míos de mi institución no vayan a ser utilizados por otra institución. En fin, este tipo de cosas que tienen que ver más con la competencia que con realmente el beneficio clínico que se le puede dar a los datos entre diferentes instituciones. El segundo desafío, muy importante, muy apremiante, estoy seguro de que aquí buena parte de ustedes ha tenido que ver con problemas recientes de brechas de seguridad, de ataques de ciberseguridad, de problemas muy graves de seguridad y privacidad de la información. Sabemos entonces que tenemos sistemas cada vez más vulnerables, independientemente de las arquitecturas tecnológicas de las que estamos hablando. Sabemos que hemos resuelto en alguna medida el problema del acceso no autorizado a los datos, pero todavía tenemos brechas en eso. Sabemos que tenemos obligaciones normativas y que tenemos que ayudar a nuestros clientes en el cumplimiento de esas regulaciones en lo que tiene que ver con seguridad y privacidad de la información. Y finalmente tenemos problemas también porque no todos estamos igualmente maduros para realizar la gestión de los incidentes, para diseñar planes de contingencia, planes de respuesta, para poder hacer programas verdaderamente estructurados de formación y educación de todas las personas que conforman las redes de prestación de servicios para ser, digamos que esos firewall humanos que todos deberíamos ser en las organizaciones de salud. Y finalmente está el día a día de la gestión de la seguridad, todo lo que es los procedimientos técnicos que deben llevarse a cabo. No todos tenemos entonces los mismos niveles de madurez en eso hay que reconocerlo. No todos tenemos ese igual grado de madurez y como industria entonces nosotros nos enfrentamos cuando llegamos con una solución a la organización de salud a ese diferente nivel de madurez y poder hacer un diálogo, una transferencia de conocimiento entre lo que nosotros tenemos. En otras ocasiones llegamos a instituciones de salud que tienen gran madurez y entonces son un reto para nosotros porque nos hacen exigencias que a veces incluso pues, no hemos previsto. El tercer desafío, y lo comentábamos al principio, pues es el tema de inteligencia artificial. Seguramente vamos a tener a otros de nuestros conferencistas invitados que van a estar hablando mucho de esto, pero ya todos estamos familiarizados. Estoy prácticamente seguro de que aquí todos hemos utilizado ChatGPT para ayudarnos con, no sé, la presentación del Fórum Salud Digital, por ejemplo, y para resolver alguna duda. Y aquí están varias de las cosas que precisamente ChatGPT, esta diapositiva me la ayudó a hacer ChatGPT. Tengo que ser absolutamente honesto con ustedes, porque seguramente muchos de ustedes saben que es tan importante el tema de inteligencia artificial, es tan importante que la revista médica más importante del mundo, el New England Journal of Medicine, hace cuestión de ¿qué? 6 meses, está publicando, y uno puede suscribirse, un número específico, una revista mensual específica sobre artículos de inteligencia artificial. Es impresionante la cantidad de aplicaciones clínicas
porque el New England, pues una revista médica, prácticamente nos habla siempre de usos clínicos de inteligencia artificial en todos los aspectos de la salud, desde la prevención, la vigilancia epidemiológica, hasta por supuesto la predicción de desenlaces, rutas clínicas, bueno, todo esto. Pero tenemos como industria nuevamente muchos retos. Y el primero, pues los datos no siempre nos permiten hacer inteligencia artificial, ahí tiene mucho que ver la interoperabilidad también, la interpretación de esos resultados, los famosos sesgos, los famosos bias que tienen los diferentes algoritmos, es decir, un algoritmo no es más que un programa informático que aprende progresivamente a sacar conclusiones con base en un set de datos. Y si ese set de datos tiene sesgos, entonces no sé, es hecho solamente en personas de determinado país o de determinada raza o determinado estrato socioeconómico o más de un sexo que de otro, pues ese sesgo va a traducirse en la forma en la que el algoritmo aprenda a sacar esas conclusiones clínicas. Entonces tenemos unos problemas gravísimos que no son solamente de que el algoritmo sirva o no para el fin para el que fue creado, sino que detrás de ese sirve o no hay unos interrogantes éticos, unos interrogantes, sí, especialmente éticos, porque ese algoritmo va a ser utilizado para tomar decisiones clínicas sobre pacientes o sobre grupos de pacientes. Entonces, es una línea muy delicada la que estamos transitando y vamos a estar transitando en este y en los siguientes años y probablemente décadas con las aplicaciones de inteligencia artificial en salud, y son líneas éticas un poquito difíciles de definir a veces. Ahí está el tema de la ética, de la privacidad de los datos, de la adecuada de identificación de los datos cuando los procesamos para este tipo de soluciones de inteligencia artificial. Por supuesto está el tema de la regulación, de las normas, y en cuanto a regulación hablamos de las responsabilidades. Recuerden ustedes que en todo contrato, en todo acuerdo de voluntades, se establecen obligaciones y responsabilidades entre las partes que hacen ese acuerdo, y entonces cuando hablamos de la aplicación de algoritmos y de tecnologías de inteligencia artificial, a veces ese tema como que no está muy definido. Cuando el desenlace clínico de ese paciente o de esa cohorte de pacientes en los cuales yo utilicé esta o cuáles tecnologías de inteligencia artificial no es el adecuado, hay unos temas de responsabilidad, de obligaciones que no están todavía claramente definidos. Finalmente también, por esos sesgos, la inteligencia artificial puede introducir problemas de falta de equidad, de falta de accesibilidad de esos resultados o esas conclusiones para ciertos grupos poblacionales, y finalmente también nuevamente está el tema del cambio cultural, de qué tanto vamos a aceptar y qué tanto vamos a adoptar estas tecnologías. Siguiente reto, ya lo veíamos, el tema del acceso, de la equidad. Entonces sabemos que tenemos brechas digitales, que no tenemos una sociedad ideal. Esto no es una película de ciencia ficción, sencillamente sabemos que no todas las áreas del territorio están cubiertas en la misma medida, ni todos los grupos de la población por las soluciones digitales, aun cuando vayamos al municipio más remoto de este país y casi todas las personas tengan un smartphone, ¿sí? Eso es innegable. Tenemos muchos avances, pero todavía tenemos muchas brechas digitales. Tenemos problemas graves de infraestructura. No en todas partes podemos contar con tecnologías de nube, por ejemplo, que hoy en día son el estándar en el que nosotros debemos estar para alojar y tener este tipo de aplicaciones. Y finalmente, como siempre, en industria nos enfrentamos a las barreras culturales y lingüísticas. Por ejemplo, yo tengo contacto con todos los proyectos de implementación de historia clínica de nuestras soluciones de Dedalus en América Latina, y imagínense ustedes algo tan sencillo como llamar sala de cirugía a una sala de cirugía. En algunas partes es quirófano, en otras es pabellón, etcétera, y es la misma sala de cirugía. Hasta ese nivel tenemos que, como industria, ser capaces de solventar las diferentes alternativas y las diferentes variantes que tienen nuestros clientes, nuestros sistemas de salud y, por supuesto, también más allá, los pacientes en cuanto a las soluciones digitales. Está el desafío, finalmente,
no es el último, pero ni el menos importante, es el desafío de las normas, el desafío de entender las regulaciones, pero sobre todo de hacer que nuestros clientes, que las empresas que adquieren nuestras tecnologías cumplan esas regulaciones. Entonces tenemos complejidad en esas normativas, no es necesario que me profundice ahí, todos ustedes están familiarizados con las resoluciones, el cambio en las resoluciones permanente que tenemos, por ejemplo, en Colombia. Tenemos, por ejemplo, a veces desconcierto con que las regulaciones parecieran estar diseñadas exclusivamente para que nosotros reportemos y reportemos y reportemos información. Entonces necesitamos tecnologías capaces de extraer adecuadamente esa información y presentarla. Entonces supongo que varios de ustedes están pensando en cuenta de alto costo y sus cientos de variables que en la práctica hoy en día, el doctor me desmiente, lo hacemos manualmente prácticamente en todos los sitios, o hacemos muchas cosas muy costosas para poder cumplir con esa regulación. Tenemos diferentes ámbitos normativos en los diferentes países, por supuesto. Tenemos también problemas de desregulación. La desregulación a veces no es tan buena para nosotros como industria porque nos mete en zonas grises en las cuales no tenemos completa certeza de si lo que estamos haciendo es legal o estamos un poquito poniéndole trampas a la norma. Entonces tampoco estar desregulado, aunque alguien creyera que sí, es igualmente pues bueno para nosotros. Tenemos normativas en evolución permanente, cambios en privacidad de los datos, telesalud y telemedicina está cambiando, la pandemia aceleró que los países tomaran medidas con esto, y en seguridad de la información, en interoperabilidad, la misma inteligencia artificial, algunos países ya están empezando a mirar cómo regulan esto o a mirar cómo lo hacen en Europa, cómo lo hacen en Estados Unidos y de algún modo adaptar sus regulaciones y sus legislaciones a esta problemática. Y finalmente hay un tema que no es menor y es que las tecnologías digitales tienen una muy delgada barrera con los dispositivos médicos, especialmente cuando a partir de esas tecnologías tomamos decisiones de diagnóstico o de tratamiento con el paciente. Cuando pasamos esa línea, automáticamente estamos en el mundo de los dispositivos médicos y por lo tanto entonces debemos, cumpliendo unas normativas, garantizar la fiabilidad, la seguridad, la conformidad con ciertos estándares y por último un tema importantísimo, lo que se llama la vigilancia post-comercialización a la que están sujetos todos los dispositivos médicos. Sin embargo, para nosotros en la industria existen muchas más oportunidades que desafíos. En telemedicina y telesalud, todos ustedes lo saben, hoy estamos en el mundo de las aplicaciones que nos permiten entonces hacer citas virtuales, hacer contactos no presenciales con los pacientes y estos beneficios que mencionamos en esta diapositiva, pues todos los tenemos en la mente, pero a veces no somos capaces de verbalizarlos. Sin duda estamos impactando muy adecuadamente en mejorar la accesibilidad de ciertos pacientes a los servicios de salud, eso no hay que perderlo de vista. No podemos perder de vista que ante los retos que tenemos, especialmente en Colombia, en acceso a los servicios de salud, siempre vamos a poder plantear este tipo de soluciones para cerrar esas brechas. El tema del costo que está asociado especialmente a desplazamientos de los pacientes, al costo de oportunidad de citas perdidas también no es menor, es muy importante tenerlo en cuenta, no tal vez ya para nosotros como prestadores, sino para el sistema de salud. El tema de la gestión de determinadas poblaciones de pacientes, especialmente los pacientes crónicos, todos los pacientes con patologías respiratorias, cardiovasculares, diabetes, otras enfermedades metabólicas, que no necesariamente tienen que estar en contacto periódico, presencial, con su equipo de cuidado, sino que a través de estas tecnologías realmente podemos mejorar e impactar, mejorar el control, mejorar la adherencia y mejorar la prevención de complicaciones y de hospitalizaciones no deseadas en esas cohortes de pacientes. Y finalmente, un tema que está un poquito más allá, pero que es muy importante y es el de la coordinación de los equipos de atención, el de la famosa solución de continuidad en un sistema de salud que es fragmentado, como todos los sistemas de salud del mundo son, pero aquí a veces observamos unas
unas soluciones, unas brechas de continuidad en lo que es el tratamiento del paciente, especialmente de pronto en cáncer, en algunas patologías crónicas, que nos hacen que a través de estas tecnologías podamos solucionar o contribuir a solucionar esta falta de coordinación entre diferentes prestadores, diferentes niveles de atención. En inteligencia artificial, no voy a ahondar mucho en esto, tenemos como industria también muchas oportunidades. Estamos incorporando permanentemente algoritmos en diagnóstico, especialmente en imágenes diagnósticas. Como ustedes saben, es donde inteligencia artificial empezó desde hace ya varios años a producir resultados realmente prometedores en análisis de imágenes. Nosotros en Dedalus producimos soluciones PACS, especialmente una solución que ya incorpora ciertos algoritmos ya clínicamente probados y validados pues para mejorar la eficacia del diagnóstico, pero también en otras áreas podemos mejorar diagnóstico. Predicción de resultados clínicos es muy importante para nosotros en nuestras soluciones en el ámbito hospitalario. Ya hoy en día nuestras soluciones cuentan, por ejemplo, con herramientas que permiten predecir con base en los datos clínicos de los últimos días y especialmente de las últimas horas el riesgo de que un paciente hospitalizado vaya a entrar en deterioro hemodinámico por sepsis, mejor dicho, que vaya a entrar en shock en las próximas horas. Eso es muy importante y asimismo hay otras aplicaciones en el cuidado del paciente agudo que nos permite hacer predicción de resultados clínicos. Ni qué hablar de las terapias personalizadas, de todo lo que es el análisis genómico, el análisis de biomarcadores, especialmente de pronto en oncología, donde ya podemos entonces, a través de las soluciones de historia clínica electrónica, plantear alternativas de tratamiento, ciclos de quimioterapia, primera línea, segunda línea, etcétera, a los pacientes y poder contribuir entonces de ese modo a una terapia más personalizada. Lo mismo que mencionábamos anteriormente, las condiciones crónicas se benefician mucho de estos algoritmos de inteligencia artificial porque ellos nos permiten predecir el curso de enfermedades, de complicaciones, de hospitalizaciones y entonces de ese modo mejoramos la gestión de estas poblaciones de pacientes. Los procesos clínicos y administrativos, entonces, por ejemplo, el tema de turnos de enfermería o de turnos de médicos o de todo el personal que atiende una institución 24 horas, que en la mayoría de los casos nosotros hacemos absolutamente manual, tal vez en Excel, en algunos momentos el año pasado exponía yo una solución que tenemos nosotros para automatizar esto y a través de algoritmos podemos predecir el comportamiento de demanda, podemos programar automáticamente los turnos de una persona que recién contratamos, podemos definir muchas cosas que quitan mucho tiempo valioso a los equipos de cuidado que están haciendo labores administrativas para que se dediquen a actividades que realmente aportan valor. Y finalmente, todos los sistemas de apoyo en la toma de decisión clínicas, lo que llamamos guías de manejo, protocolos, algoritmos clínicos, también se benefician mucho de estas soluciones de inteligencia artificial. Está para nosotros como industria pues el gran mundo de los dispositivos, los wearables, los famosos. Entonces ya lo saben ustedes muy bien, somos capaces de hacer monitoreo continuo de signos vitales, no solamente nosotros como Dedalus, sino muchos otros fabricantes. Aquí no estoy hablando solamente pues por Dedalus. El tema de actividad física, ejercicio, de monitoreo de sueño en los pacientes también ya no es ciencia ficción. Prácticamente todos nosotros utilizamos un smartwatch, salimos a trotar y nos cuenta los pasos, las calorías, y esto pues ya puede ser información que puede ser utilizada. El control de condiciones crónicas, de igual modo. Hoy en día un diabético puede tener un dispositivo en el que capture sus glucometrías, las transmita a determinado equipo de cuidado y poder mejorar el control de esta solución. Un tema que a veces no somos muy conscientes, el tema de los adultos mayores. Hoy en día existen dispositivos que son capaces de detectar caídas o de geolocalizar a esta persona que tiene un Alzheimer y puede salir de su casa inadvertidamente y poder encontrarla adecuadamente, hacer que no se extravíe, o finalmente están pues, los temas de la telemedicina y la consulta virtual, que también se pueden hacer a través de este tipo de dispositivos o teléfonos móviles. No todo en salud es historia clínica electrónica, por eso dejé esta diapositiva para antes, tendemos a pensar eso, ¿sí? Claro, los registros electrónicos de salud es una de las áreas en las que nosotros hemos mostrado o podido explotar más avances. Aquí tenemos algunas de las cosas que hacemos. Tal vez yo mencionaría el acceso a información clínica relevante. Yo como clínico
tal vez soy más sensible a que no encuentre en la historia clínica los datos que necesito del paciente, de pasados diagnósticos o pasadas hospitalizaciones o antecedentes para tomar decisiones clínicas adecuadas con ese caso que me ha llegado. Pero también podríamos hablar de los temas de apoyo a la toma de decisiones clínicas. Hoy en día nosotros como industria no concebimos una solución de EMR que no esté integrada con una solución de soporte a la toma de decisiones clínicas. Van a hablar hoy nuestros colegas probablemente de Elsevier, nos vamos a encontrar con alguna persona en el panel, y para nosotros no existe posibilidad de que manejemos una cosa vacía que solamente sirve para que yo como clínico le introduzca datos sin que ese sistema me devuelva a mí información o enfermera también, un plan de manejo, un plan de cuidados farmacológicos, información basada en evidencia que me sirva para tomar decisiones más seguras con ese paciente. Y finalmente, el paciente activo, es decir, hoy en día siempre entendemos al paciente como copartícipe del proceso de cuidado, y cuando tenemos información clínica ya estructurada podemos disponibilizarle a ese paciente un portal de paciente, un resumen de historia clínica adecuado con contenidos que realmente le sirvan para estar pendiente de lo que está sucediendo con la gestión de sus procesos de cuidado. En salud móvil es un término que empezamos a hablar de él hace tal vez 8 o 10 años, creo yo, y entonces ahí tenemos todas estas posibilidades en atención médica remota, en gestión de condiciones crónicas, en todo lo que es educación en salud y promoción de hábitos de vida saludables. Ni qué hablar de lo que vivimos muchos de nosotros en la pandemia con una sencilla aplicación que nos permitía controlar el tema de vacunación COVID, pero ahí hay muchas más posibilidades. Puse este tema de atención materno-infantil porque una de las primeras experiencias que tuve hace 6 o 7 años fue el diseño de una aplicación para gestantes, para una EPS, para que estuviéramos en contacto con ellas y mejorar unos indicadores de mortalidad materna que todavía ustedes saben en Colombia tenemos una deuda grandísima, tenemos más del doble de mortalidad materna que otros países de la región, y esto pues ya no tiene presentación. Ahí tenemos posibilidades con las tecnologías y hay muchas otras aplicaciones en las cuales la movilidad nos ayuda. Solamente mencionaría que en el hospital también existe la posibilidad de que los equipos clínicos se beneficien de este tipo de plataformas móviles. Finalmente está la medicina personalizada. Hoy en día hacemos análisis genómico, tenemos algoritmos, tenemos modelos predictivos, hacemos medicina de precisión en oncología, podemos personalizar tratamientos farmacológicos, podemos hacer intervenciones personalizadas, y todo esto lo hacemos a través de las tecnologías. Mi amigo Alonso Verdugo, que está allá atrás, sabe mucho más de eso que yo, y en lo que la empresa para la que él labora, que ustedes ya conocen muy bien, es experta. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros en Dedalus para enfrentar esos desafíos, pero especialmente esas oportunidades? Primero, estoy seguro de que aquí muchos de ustedes no saben qué es Dedalus. Dedalus es una empresa muy grande, uno de los actores más importantes, de los jugadores más importantes en salud digital a nivel global. 40 años, estamos en 42 países, somos casi 8.000 personas. Es una empresa que tiene en este momento ya unos 7.500 clientes y 5.700 clientes en el área de diagnóstica, que atendemos en esos 40 países a 540 millones de personas, y que tenemos ya unos ingresos importantes y un crecimiento sostenido a lo largo de los años. Una empresa que nace en los años 80, concretamente en el año 82, en Italia, un doctor italiano llamado Giorgio Moretti, que aún es nuestro chairman, y que entre los años 80 y la primera década de este siglo estuvo muy liderando el mercado italiano, francés de soluciones digitales, y hacia el año 2016 es adquirida por un fondo privado europeo llamado Ardian, que la lleva a empezar a expandirse a nivel global, a hacer una serie de compras y adquisiciones de compañías digitales en salud importantes, ACFA, DXC, Hewlett Packard en la parte de salud, etcétera. Y hoy en día nuestra visión al año 2027 es ser uno de los líderes globales en soluciones digitales para salud. Y entonces estamos en estos 40 países y ya tenemos pues algunos clientes muy importantes que nos gusta mostrar en Estados Unidos,
en Francia, en muchos países de Europa, todo el sistema público, por ejemplo, de la ciudad de Madrid, todos los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud, o clientes muy importantes en Brasil como Red Door, o también clientes muy importantes en Argentina como Swiss Medical Group y la Clínica Internacional en Perú, y en Colombia también ya tenemos alguna presencia con clientes muy importantes con los que hemos empezado a trabajar proyectos digitales realmente novedosos y que empiezan a cambiar la forma en la que cuidamos de nuestros pacientes. ¿Qué es Dedalus en términos de historia clínica electrónica? Es realmente la número 1 a nivel global si sacamos el mercado norteamericano, donde están pues 2 competidores muy importantes, con unos 1.600 hospitales instalados, y también el líder completamente en el mercado europeo en lo que tiene que ver con el mercado de historia clínica electrónica. Esta es la última publicación de KLAS, esta compañía que hace este tipo de ranking, y también adicionalmente hace unas semanas en HIMSS en Orlando, Dedalus fue condecorado con el Best in Class, es decir, la mejor historia clínica electrónica en los mercados DACH, es decir, Alemania, Austria, etcétera, y el mercado del sur de Europa. Entonces, estamos hablando de una compañía de innovación que tiene unos 18 hubs de innovación, núcleos de desarrollo, mucho por supuesto en la India, en Europa, pero ya ustedes ven ahí que tenemos algunos recursos importantes en Colombia, que es un país muy importante de América Latina, desde el cual vamos a desarrollar para todo lo que es América Latina hispana, nuestro desarrollo de soluciones, gracias a nuestra realmente buena ingeniería de sistemas que tenemos en el país. Y sencillamente nos gusta hacer desafío a esos retos que tienen los clientes dentro y fuera del hospital, ayudarlos a que tengan un perfecto cumplimiento de la regulación de los diferentes mercados en los que estamos instalados, a que puedan retener el mejor talento en salud, a que tengan la posibilidad de predecir y organizar adecuadamente sus operaciones. Ahí yo digo, la pandemia no ha terminado, realmente los picos no predecibles, que fue lo que vimos en la pandemia, eso puede pasar en cualquier momento, a hacer buen uso de la inteligencia artificial a esos clientes, a tener buena interoperabilidad y buen uso secundario de los datos, a controlar, por supuesto, sus costos y entonces en ese sentido los costos del sistema de salud, y finalmente, y muy importante en los proyectos que hacemos, a cumplir la promesa que hacemos a ese cliente cuando hace una inversión en un proyecto de salud digital, es decir, a saber calcular adecuadamente el retorno de esa inversión, cosa que no es fácil, a poder bajar el riesgo clínico, a poder tener mejores desenlaces clínicos, a tener más seguridad, a adoptar las mejores prácticas. Eso creo que es lo más importante de esto. Y sencillamente tenemos un repertorio de soluciones que está pues en muchos dominios, hacemos historia clínica electrónica, hay sistemas de laboratorio, sistemas administrativos para hospitales, ERP, sistemas de recursos humanos, obviamente plataformas de interoperabilidad, plataformas de salud poblacional que ya están más para el mundo de las gestiones de las poblaciones crónicas, por supuesto sistemas de inteligencia de negocio y analítica de negocios, sistemas de manejo de imágenes diagnósticas y por último esta nueva generación de portales de pacientes, soluciones de colaboración clínica, soluciones de conocimiento clínico que nos permiten entonces tener una oferta, digámoslo así, enriquecida para el cliente según las necesidades que tenga. Esto es básicamente, tenemos una propuesta de valor entonces que es única, y muchísimas gracias a ustedes por su atención.